Ciudad de México debe estar preparada para cualquier situación de emergencia. Es por eso que se activó la plataforma Voluntarios de Corazón, a través de la cual se podrán coordinar las acciones de aquellos que deseen participar en labores de rescate o como voluntarios. Esta es la información. Ante situaciones de desastres naturales en México, se ha puesto a prueba la capacidad del voluntariado que asiste a las zonas devastadas para ofrecer su ayuda en labores de rescate, remoción de escombros, asistencia humanitaria, entre otros tipos de ayuda. Por ello, en la Ciudad de México se ha habilitado la plataforma denominada Voluntarios de Corazón, a la cual se puede acceder a través del portal web del Consejo Ciudadano www.consejociudadanodf.org.mx. Los interesados podrán registrarse para formar parte del voluntariado capitalino que acuda a las tareas de ayuda ante una emergencia, como la suscitada el 19 de septiembre pasado. Así lo destacó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante la presentación de la plataforma. ¿Qué queremos lograr con esta tarea? Tener 16 grandes brigadas o 16 grandes grupos en todas y cada una de las delegaciones, de saber que si hay una emergencia en la ciudad, ¿dónde debes de ir? ¿Dónde es donde puedes organizarte? Tras registrarse, la plataforma ofrece información sobre la capacitación en diversos rubros de atención de emergencias, así como datos de la convocatoria y la forma en que las autoridades conformarán los grupos. El mandatario local explicó que en caso de emergencia, la autoridad se pondrá en contacto con cada voluntario registrado para organizar las brigadas y las tareas de ayuda a los afectados. Además de capacitaciones, se organizarán actividades sobre casos hipotéticos para perfeccionar los protocolos de atención. Por su parte, Arturo Gómez Schuster, representante del Programa de Voluntarios de la ONU, felicitó la iniciativa de la Ciudad de México y se mostró receptivo a poder colaborar con esta nueva acción, ya que los desastres naturales han aumentado en los últimos años. En esta última década, más de 1.500 millones de personas se han visto afectadas por los desastres. Solo en el 2016 ha habido 297 desastres naturales en el mundo. Esto es 10 veces más que hace 10 años. ¿Por qué? Por temas de cambio climático, por cuidados de la naturaleza. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.